Amigos oyentes y hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 19 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda, y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y le dijo: «No llores». Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: «Joven, yo te lo ordeno, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos el hijo de una mujer viuda, la viuda de Naín. Era el sostén de su madre, era el único hijo. Naturalmente que perder a su hijo para la viuda significaba una pérdida en todos los órdenes, fundamentalmente comenzando por el cariño que le tenía a su hijo y por el cariño recíproco por parte del hijo. Bueno, y llegó Jesús a la ciudad de Naín, acompañado de sus discípulos y de una multitud. Siempre la multitud lo seguía a Jesús. Ya habían percibido claramente el poder de Jesús, la palabra de Jesús, el poder de la palabra del Señor. Bueno, y llegó a Naín, sí, llevaban en ese momento a enterrar a este hijo de una mujer viuda. Lamentable episodio, por supuesto. Lloraban, sintiendo al hijo, particularmente la viuda, y Jesús se conmovió, como de costumbre. Jesús se conmovió por este muchacho y se acercó al féretro. ¿Y qué le dijo? Fíjense estas palabras: «Joven, yo te ordeno, levántate». La orden de Jesús. La orden de Jesús es una orden para vida. Y fíjense qué rápido obedeció este joven. Inmediatamente se levantó de su tumba, de su féretro. Mejor dicho, de su féretro. Bueno, fíjense, esta situación, por supuesto, es poco frecuente, es nada frecuente realmente. Y todos los que habían presenciado el episodio quedaban realmente asombrados. No era para menos. El Señor acababa de realizar el milagro. Y el comentario general sería este entonces: el Señor ha visitado a su pueblo. Claro que ha visitado a su pueblo. Ha visitado a su pueblo y las necesidades de todos los integrantes de ese pueblo, y particularmente a los más necesitados. El Señor no deja de visitar a todos ellos, por supuesto, y el Señor se conmueve frente a la dificultad de aquellos que padecen una mayor dificultad. Y aquí lo vemos que el joven sí realmente obedeció a la orden del Señor de la vida, obedeció a la vida. Muchas veces, hermanos queridos, amigos oyentes, la Iglesia ora por sus muertos. Sí, fíjese, antes de que el cuerpo
sea enterrado, sometido al sepulcro, a la muerte, a la corrupción, la palabra del Señor está presto para ordenar el levantamiento sobre la muerte y el poder por sobre la muerte, poder que tiene el Señor de la vida. Fíjese que inmediatamente este hombre se levantó, este joven se levantó. Y bueno, movió al asombro, sí, naturalmente. Y podríamos decir al asombro, sí, pero también a la credulidad de todos aquellos que estaban mirando. Porque usted contempla un episodio así y no puede menos que creer. Uno diría ver para creer, y en este caso sí, concretamente. Usted está viendo el milagro por parte del Señor. Y entonces cree, sí, más bien, claro que sí. El joven se levantó y a partir de ahí seguramente comenzó a hacer todas las tareas propias de un hombre que supera a la muerte. No por el poder propio, sino por el poder de Dios en nosotros. El poder de Dios en Cristo Jesús. Bueno, el joven se levantó y Jesús se lo entregó a su madre. Bueno, aquí tenemos, no es el único caso, hermanos queridos, el de la resurrección de entre los muertos. Recordemos, el Señor había resucitado también a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro también. Y en los tres casos el poder del Señor se impuso sobre, llamémosle entre comillas, el poder de la muerte. Se impuso. Y seguramente este joven, una vez que se levantó, como todos nosotros, hermanos, fíjese, uno diría, bueno, uno está sometido, sí, fatalmente y sometido a la muerte, ¿no? Uno diría a la muerte mística, a la muerte. Una cosa trae como consecuencia a la otra. Y este joven se levantó. Y seguramente este joven que se levantó se puso a servir al Señor. Como tantos casos que vemos nosotros a través del Evangelio, que las personas que se levantan de un estado de postración y de muerte, personas que, bueno, han sido víctimas hasta el momento de la consumación de su muerte, han sido víctimas del pecado. Víctimas indefensas porque nada han podido hacer. Necesitan en ellos el poder de alguien que haya superado la muerte. Nuestro Señor superó la muerte. Nuestro Señor resucitó y trajo la vida en sí para todos, porque resucitó para todos, así como lo hace en este caso como este joven de Naín. La alegría de la madre, obviamente, sí, pero acá tenemos que tener esto en cuenta y muy en cuenta. Para el Señor no hay imposibles. Para el Señor No hay imposibles. no hay imposibles. Para el Señor todo es posible y todo es posible también para nosotros, hermanos, si verdaderamente creemos en el Señor. Usted dirá, bueno, ¿hemos creído? Sí. Fíjese todo el itinerario que sigue un verdadero creyente, un verdadero cristiano. ¿Escucha la voz del Señor? Sí. La escucha, como en este caso, directamente a partir del mismo Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos nosotros a través de los siglos? A través de la voz de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos se han levantado de la muerte o del poder de la muerte sobre ellos? Son muchos los casos. Probablemente usted, hermano, también. Usted no tenía esperanzas en este mundo. Usted veía la muerte como algo natural, como algo que sobreviene finalmente y le pasa a todos, pero para el Señor no es así. Usted dirá, ¿cómo que no es así? Para el Señor no es así. Porque fíjese usted que, en último análisis, todos aquellos que han muerto, que han sido sepultados entre los muertos, finalmente el poder de Jesús que resucitó de entre los muertos es suficiente para también levantar, resucitar a todos aquellos que han muerto. Un caso concreto, uno dirá, bueno, tenemos muchos casos en el Evangelio, y sí, tenemos muchos casos. Y haríamos por extensión,
una explicación de todos estos textos y sobre todo particularmente de los milagros que realiza siempre, en todos los tiempos, nuestro Señor. El Señor nos levanta de la muerte. Sí, nos levanta a través de su palabra. Levántate. Esa orden propia de una autoridad que solamente está presente en Él. De su palabra y de aquellos que son voceros de su palabra. Oramos, hermanos, siempre por aquellos que han partido de este mundo. Confiamos en el Señor de la resurrección y la vida. ¿Verdaderamente confiamos? Entonces estemos atentos. No pensemos que con la muerte física se acaba todo. No se acaba nada, hermanos. Se acaba la falta de fe, por supuesto. Vale decir, sí, se acaba aquellos que no tienen fe. El Señor sabe, en último análisis, qué es lo que va a acontecer. Pero aquellos que no tienen fe, claro. Pero los que tenemos fe en el Señor, verdaderamente confiamos en algo que es propio del credo cristiano. Creemos en la resurrección de los muertos y creemos en la vida eterna. Esto es lo que fundamentalmente creemos. Y esto es lo que fundamentalmente ocurre como ejemplo definitivo, definitorio, con este joven. Ha resucitado. Por supuesto, el asombro, por supuesto, todo eso que mueve inmediatamente a la fe, porque supera toda expectativa humana. Y la supera largamente. Poder sobre la muerte. Tenemos poder sobre la muerte en Cristo Jesús, que nos fortalece. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, aquí el Señor muestra su gran amor hacia el ser humano. Se ha compadecido de una madre que se queda sola, viuda, y le devuelve a su hijo, sin que ella se lo pida. De él sale tocar el féretro y devolverle al hijo. Y qué curioso, Miguel, es un hijo joven. Y reflexionaba un poco en esos chicos que andan en las drogas perdidos, que muchas madres piden para que vuelvan recuperen la salud. Solo Dios puede acercarlos. Solo Dios puede devolverlos a los brazos de su madre. Efectivamente, Patricia, solamente Dios en Cristo Jesús lo hace. Lo hace y lo hizo, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo para siempre. Nuestra vida, fíjese como dice San Pablo, está escondida arriba con Cristo en Dios. Y cuando nuestra vida se manifestase, entonces todos aquellos que hemos verdaderamente creídos, resucitaremos con Él juntamente en la gloria. Él nos devolverá ese cuerpo de vida, ese cuerpo que será eterno finalmente. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de vida, tu espíritu de resurrección y gloria. Lo pedimos en tu nombre, Señor, en tu nombre que está por sobre todo nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.